El aire acondicionado de la notaría pública Número 12 siempre estaba demasiado frío. Olía a papel viejo y a un café que llevaba horas recalentándose en la cafetera de la recepción. Yo llegué a las 10:30, media hora antes de la cita que mi hijo Adrián había agendado sin consultarme. Me senté en una de las sillas de espera tapizadas en vino tinto, observándolo a él y a su esposa, Claudia, frente al mostrador principal. Adrián, con sus 45 años, vestía un traje que seguramente costó más que mi jubilación de un mes, mientras tamborileaba los dedos sobre el mármol, impaciente. El notario, un hombre de cabello grisáceo y mirada cansada, parecía visiblemente incómodo ante la arrogancia de mi hijo. Claudia, de 42 años, no era menos sutil. Revisaba su reloj Cartier cada 30 segundos, un gesto calculado para demostrar lo valioso que era su tiempo. Su bolsa de diseñador, rígida y costosa, descansaba sobre sus rodillas. Me lanzó una mirada por encima del hombro, una de esas miradas que me dirigía tan a menudo en mi propia casa, la mirada que se le da a un mueble viejo, a un estorbo que ya no combina con la decoración. Le susurró algo a Adrián al oído, y él asintió, irguiéndose, como un pavo real inflando el pecho, antes de la confrontación. Ellos creían que este era su día de triunfo. Yo sabía que era el mío. Sobre el escritorio del notario, perfectamente alineado, descansaba el objeto que había sido el catalizador de todo mi plan, el borrador del contrato de compraventa. Pude leer la carátula desde mi asiento. Contrato de compraventa, Residencia Los Robles, y debajo, en negrita, los nombres de los compradores: Adrián Duarte y Claudia Ferrer. Mi nombre, Cecilia Duarte, la mujer cuyo dinero estaban usando para esa transacción de $1.2 millones, no aparecía por ninguna parte. No era una omisión, era una declaración. Ese documento era la prueba física de que, para ellos, yo ya estaba borrada. Una simple cuenta bancaria que aún no habían terminado de vaciar. El notario carraspeó, ajustándose las gafas. Levantó la mirada hacia Adrián, con una expresión de disculpa profesional que apenas ocultaba su nerviosismo. «Señor Duarte, lamento informarle», comenzó con voz queda. «Hay un problema con la transferencia de fondos. He revisado 3 veces. Parece que los fondos simplemente no están disponibles en la cuenta de origen». El silencio que siguió fue denso. Adrián, que segundos antes le sonreía a Claudia planeando su futura opulencia, se congeló. Su rostro, usualmente bronceado y seguro, comenzó a enrojecerse mientras se inclinaba lentamente sobre el mostrador, apoyando los nudillos en el mármol. La máscara de empresario exitoso se estaba agrietando. «¡Imposible! ¡Revise otra vez!». El grito de Adrián resonó en la silenciosa notaría, haciendo que los otros 2 clientes, una pareja joven que firmaba una hipoteca, se sobresaltaran. Clavó el dedo en el papel. «El dinero debía estar ahí. Esa transferencia de $1.2 millones es para cerrar la casa de los Robles hoy mismo». Su voz subió una octava más, llena de pánico y furia. Entonces, giró la cabeza y me señaló directamente, con el dedo temblando de rabia. «¡Esa vieja! Mi madre nos está robando. Ella hizo algo». La acusación quedó suspendida en el aire frío, venenosa y pública. Todos los ojos se volvieron hacia mí. La vieja ladrona, de 72 años sentada tranquilamente en el rincón. El notario me miraba con asombro. La pareja joven con lástima. Lentamente, sin ninguna prisa, me puse de pie. Alisé mi falda, tomé mi bolso, uno sencillo, de cuero, que había comprado hacía una década, y caminé los pocos metros que me separaban del mostrador. El único sonido eran mis zapatos bajos contra el piso de mármol pulido. Me detuve junto a Adrián, sintiendo la ola de calor que emanaba de su furia. Puse mi bolso sobre el mostrador con un sonido suave y definitivo. El silencio era mi aliado, la calma, mi arma. Lo miré directamente a los ojos, no con ira, sino con esa serenidad asertiva que había perfeccionado durante 30 años como directora de escuela, lidiando con padres furiosos y burócratas ineptos. Mi voz salió clara, sin temblar, cortando la tensión. «No, Adrián, el dinero no debía estar ahí». Hice una pausa deliberada.
permitiendo que el peso de mis palabras aterrizara en su mente confundida. Lo vi fruncir el ceño, sin comprender. «Ese dinero», continué, «y el poder que tenías para moverlo, ya no te pertenecen». El color desapareció de su rostro. Esto no era un error bancario, era una ejecución. El rostro de Adrián pasó del rojo furioso a un blanco pálido, casi grisáceo. Claudia, a su lado, abrió la boca, pero por primera vez desde que la conocía, ningún sonido salió de ella. La confusión en sus ojos era absoluta. Ellos me habían subestimado, habían confiado en mi amor de madre, confundiéndolo con estupidez senil. No entendían que yo estaba en la notaría número 12, no como la víctima de su fraude, sino como la arquitecta de su merecida caída. El espectáculo en la notaría era solo el primer acto. Lo que les esperaba en casa, el verdadero escenario de su traición, sería mucho peor. ¿Desde dónde estás viendo cómo se derrumba este castillo de mentiras? Cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que esta historia merece ser contada, deja tu like para no perderte cómo recuperé cada centavo. Ver la cara de pánico de Adrián en esa notaría me transportó 30 años atrás. Yo era directora de una escuela pública, en un barrio difícil. Un puesto que mantuve durante 3 décadas. Recuerdo el olor a cloro y a serrín de los pasillos a las 6 de la mañana y el peso de mi maletín lleno de presupuestos que nunca alcanzaban. Trabajaba doble turno, no por gusto, sino por necesidad. Mientras otros directores se iban a las 3, yo me quedaba hasta las 8 de la noche, revisando inventarios y organizando rifas para comprar tizas. Todo ese esfuerzo extra, cada hora robada a mi descanso, tenía un solo propósito: financiar la educación de Adrián, asegurarme de que él nunca tuviera que lidiar con la precariedad que yo administraba a diario. En 2010, cuando Adrián decidió que su vocación no era el trabajo duro, sino ser un emprendedor, no dudé. Acababa de recibir una parte de mi fondo de retiro anticipado y él me presentó un plan de negocios brillante, o eso parecía en el papel. «Mamá, esto es seguro. En 2 años te devuelvo el doble», me dijo con esa confianza arrolladora que siempre tuvo. Le firmé un cheque por $250,000. Fue el dinero que había ahorrado para remodelar mi casa, la misma casa que él ahora intentaba quitarme. Vi cómo usó ese dinero para comprar un auto de lujo, para impresionar clientes, antes de alquilar siquiera la oficina. Ese primer negocio fracasó en 18 meses, pero yo absorbí la pérdida. Era mi hijo. El siguiente sacrificio fue más insidioso. Ocurrió hace exactamente 5 años. Estaba hospitalizada por una neumonía que se complicó. Recuerdo el pitido de las máquinas y la sensación de frío en mis huesos. Adrián llegó un martes por la tarde, no con flores, sino con una carpeta de cuero. «Mamá, es solo para emergencias médicas», me dijo, su voz suave y preocupada. «Si te pasa algo, necesito poder tomar decisiones sobre tu tratamiento». Me pasó los papeles y una pluma. Confié. Firmé esa procuración general sin leer las letras pequeñas, drogada por los analgésicos y la fe ciega. Le di el poder de mover mi vida entera, pensando que era un acto de cuidado. Fue un error de cálculo. Fatal. El golpe más reciente, el que debería haberme despertado, llegó en 2022. Adrián había iniciado su segundo negocio, uno de importaciones, y las cosas iban mal. «El banco me pide una garantía colateral, mamá. Es solo una formalidad», me explicó durante un almuerzo de domingo. Esta vez, lo que pedía no era dinero líquido, era mi hogar. Puse mi casa principal, esa que construí con mi esposo, valorada en $800,000, como garantía para su préstamo fallido. Firmé, sintiendo un nudo en el estómago, mientras Claudia me servía más vino, sonriendo. «Suegra, usted siempre tan generosa», dijo. No era generosidad, era el miedo a que él fracasara de nuevo. Recuerdo las cenas familiares, convertidas lentamente en un tribunal silencioso donde yo era juzgada. Hace 6 meses, Claudia decidió modernizar mi sala de estar. Sin preguntarme, contrató decoradores que tiraron mis muebles antiguos, la butaca de mi esposo, la biblioteca de roble que había sido de mi padre. «Ay, Cecilia, esas cosas viejas solo acumulaban polvo. Hay que renovarse», dijo, mientras colocaba un sofá blanco minimalista e incómodo.
No era modernización, era una usurpación. Estaban borrando mi historia, mi identidad, centímetro a centímetro, haciendo espacio para ellos mismos en una casa que aún era mía, pero que ya no se sentía como tal. Y entonces escuché la frase que lo cambió todo. Fue hace 3 semanas. Yo estaba en la cocina preparando té, y ellos no sabían que yo estaba allí. Estaban en el comedor, revisando catálogos de la Casa de los Robles. La voz de Claudia era un susurro afilado, lleno de desdén. «Adrián, apúrate con la transferencia», le dijo. «Tu madre está senil. Es por su bien que administremos el patrimonio familiar. Ella ya vivió». El impacto de esas palabras fue físico, como un golpe en el pecho que me robó el aliento. Ella ya vivió. Para ellos, yo era un fantasma que ocupaba una propiedad valiosa. Esa noche no dormí. La indignación era fría, no caliente. Era una indignación contenida, la misma que sentía cuando un político me mentía sobre los fondos de la escuela. Me di cuenta de que el amor que yo daba se había convertido en el arma que usaban contra mí. La mujer que había administrado presupuestos ínfimos, que había lidiado con burocracia corrupta durante 40 años, había sido declarada senil por 2 personas que nunca habían trabajado un día honesto. Esa noche, la exdirectora de escuela, la experta en detectar engaños y seguir reglas, despertó. Se dieron cuenta demasiado tarde de que yo no era la única que sabía cómo leer un contrato. Decidí que no habría más gritos, ni súplicas, ni lágrimas. Habría consecuencias. Si ellos querían administrar el patrimonio familiar, primero tendrían que entender cómo se había construido. Mi devoción por mi único hijo había sido mi mayor vulnerabilidad, pero mi competencia oculta, mi mente metódica y mi capacidad para la estrategia legal sería mi salvación. Ellos habían confundido mi paciencia con debilidad. Habían olvidado que yo era la persona que, con un presupuesto de $1,000, lograba mantener una escuela de 500 alumnos funcionando durante un año entero. Iba a aplicar esa misma eficiencia para desmantelarlos. Adrián creía que yo era una anciana frágil. Había olvidado que yo era la mujer que lo había criado sola mientras dirigía una institución. Recuerdo haberle pagado clases de piano con el dinero que ahorraba reciclando el papel de la escuela. Cada sacrificio que hice, cada turno doble, cada préstamo que cubrí, se convirtió en un ladrillo más en el muro de su arrogancia. Él nunca vio el costo, solo vio el beneficio. Pensó que los $250,000 de 2010 eran solo el comienzo, un tributo que yo le debía por existir. Pero un hijo que solo sabe tomar, eventualmente vacía el pozo. El poder notarial que firmé en esa cama de hospital hace 5 años fue su herramienta clave. Él lo usó para emergencias, tal como había prometido, solo que sus emergencias no eran médicas, eran financieras, pequeñas transferencias que él justificaba como gastos de la casa, mantenimiento, seguros. Descubrí que había usado ese poder para renegociar la hipoteca de mi casa, no la que yo puse en garantía, sino la mía, la que ya estaba pagada, sacando dinero contra ella sin mi conocimiento. Era un experto en usar mis propios bienes para financiar su estilo de vida, mientras me hacía creer que me estaba protegiendo. La garantía de $800,000 para su negocio, fallido en 2022, fue el ensayo general para el golpe final. Cuando ese negocio colapsó, como yo sabía que lo haría, él ni siquiera se inmutó. «¿Por qué te preocupas, mamá? Para eso está el dinero. El banco tomará la casa y listo, compramos otra». No entendía, o no le importaba, que la casa era mi hogar, mis recuerdos, mi seguridad. Él ya había descontado mi vida. Estaba dispuesto a dejarme en la calle para evitar la vergüenza de declararse en bancarrota. Ese día supe que ya no estaba tratando con un hijo malcriado, sino con un depredador. Volviendo al presente, en la notaría, miré el rostro pálido de Adrián y el horror en los ojos de Claudia. Ellos habían basado su futuro en la premisa de mi incompetencia. Habían construido sus sueños sobre la base de mi sacrificio, asumiendo que yo seguiría pagando indefinidamente. Pero la cuenta se había cerrado. Lo que ellos no sabían era que esa escena en la notaría número 12 era solo la humillación pública. La verdadera lección, la lección sobre
patrimonio y consecuencias, estaba a punto de darse en la puerta de mi casa. El plan que había puesto en marcha 48 horas antes era irrevocable. Todo comenzó la noche en que escuché a Claudia decir que yo ya había vivido. Eran las 2 de la madrugada, y el insomnio era mi única compañía. El silencio de la casa, esa casa que yo había construido y que ahora se sentía como territorio ocupado, era pesado, opresivo. Me levanté a prepararme un té, caminando descalza sobre el piso frío que ella había instalado. Pasé por el pequeño estudio que Adrián había requisado para él, y algo en el desorden habitual de su escritorio llamó mi atención. Había una pila de correspondencia bancaria, sobres abiertos con mi nombre. Él solía encargarse de organizar mis papeles, un eufemismo para controlar mis finanzas. Pero esa noche, la curiosidad fue más fuerte que mi deseo de evitar conflictos. Encendí la lámpara de escritorio, una luz verde que bañaba los papeles en un tono enfermizo. Eran mis extractos bancarios de los últimos 6 meses. Los tomé, sintiendo el papel delgado y oficial entre mis dedos. Me senté en su silla de cuero, que aún guardaba su costosa colonia. Comencé a revisar línea por línea. Al principio todo parecía normal. El pago de los servicios, la hipoteca que yo creía pagada, el seguro de salud. Pero entonces vi las transferencias recurrentes, pequeñas, casi insignificantes por sí solas. $1,000 aquí, 2.500 allá, todas dirigidas a una cuenta que no reconocí al instante, hasta que vi el nombre de la beneficiaria. Claudia Ferrer. Saqué mi vieja calculadora del cajón y un resaltador amarillo. Fui sumando una por una cada transferencia. Mi mano temblaba ligeramente, no de debilidad, sino de una rabia helada que comenzaba a subirme por la columna. Había 15 transferencias en total, repartidas estratégicamente en 6 meses. El monto final hizo que se me helara la sangre. $35,000, una suma que él justificaba como gastos de la casa, pero que yo sabía que había pagado las cuotas de su nuevo auto y las vacaciones en el Caribe de las que presumieron en Navidad. No eran gastos compartidos, eran un saqueo silencioso, metódico y constante. La palabra saqueo se instaló en mi mente. Esto iba más allá de la ingratitud o el abuso doméstico de quitarme mis muebles. Esto era un robo calculado. Apagué la luz y me quedé en la oscuridad, con los extractos resaltados en mi regazo. Los $35,000 eran solo la punta del iceberg. Si eran capaces de hacer esto tan descaradamente, ¿qué más estaban haciendo a mis espaldas? ¿Qué tan profundo llegaba el engaño? Habían justificado estas transferencias diciendo que yo era olvidadiza, que ya no entendía de números. Estaban construyendo activamente la narrativa de mi senilidad para cubrir sus huellas. Ahora, yo tenía la primera prueba tangible de su mentira. Sabía que Adrián y Claudia usaban una tablet familiar que solían dejar en la sala de estar. Mi nieta Isabela, que estudia Derecho y tiene 19 años, es la única en esa casa que aún me mira a los ojos. Ella comparte mi desconfianza hacia sus padres. Ha visto cómo su arrogancia ha crecido y cómo me han ido marginando. Le pedí ayuda al día siguiente, con la excusa de que quería aprender a usar el dispositivo para ver recetas. Le mencioné casualmente que Claudia parecía muy ocupada con la organización de una inversión y que usaba mucho el correo electrónico en esa tablet. Isabela entendió la indirecta de inmediato. Esa tarde, mientras Adrián y Claudia estaban en el club de golf, Isabela entró a mi habitación. Su rostro estaba pálido. «Abuela, tienes que ver esto», me dijo mostrándome la pantalla de su celular. No me trajo la tablet, fue más inteligente. Le había tomado una fotografía a un correo electrónico abierto en la cuenta de Claudia, enviado a Adrián apenas 2 días antes. Lo había encontrado en la carpeta de borradores que Claudia olvidó vaciar. La imagen era nítida, las palabras inconfundibles. Me pasó el teléfono y tuve que sentarme en el borde de la cama para leerlo. El mundo se me vino abajo. El texto era corto, brutal y directo. Leí la frase clave varias veces, memorizándola. Adrián, saca el 1.m antes del miércoles. Usa el poder. Si tu madre pregunta, dile que es una inversión de bajo riesgo. El notario ya está listo para la firma de los robles. Allí estaba todo. No era solo un plan.
Era una conspiración. El $1.2 millón era la totalidad de mi fondo de retiro. El OUS, dinero que había guardado celosamente tras la muerte de mi esposo. Y tenían una fecha límite. El miércoles. Faltaban menos de 72 horas. La mención del notario confirmaba que esto no era una fantasía. Era una operación en marcha. Era premeditado. Y tenían fecha, susurré, devolviéndole el celular a Isabela. Ella me miró con lágrimas en los ojos. Abuela, esto es un delito. Están usando el poder que les diste. Asentí, mi mente trabajando a toda velocidad. La directora de escuela se activó. Tenía los extractos bancarios que probaban el robo hormiga y ahora tenía el correo electrónico que probaba la intención de cometer el gran fraude. Ya no eran sospechas, eran evidencias sólidas. El desdén de Claudia, la impaciencia de Adrián, la modernización de mi casa. Todo cobraba un sentido siniestro. Eran los preliminares del golpe final. Pero necesitaba más. Necesitaba probar que Adrián estaba usando activamente ese poder notarial mediante engaños, no solo que planeaba usarlo. La oportunidad se presentó al día siguiente. Adrián me buscó en el jardín, donde yo fingía leer. Traía esa sonrisa falsa, la que usaba cuando necesitaba algo. «Mamá, qué bueno que te encuentro», dijo sentándose a mi lado. Sostuviera una carpeta delgada. «Mira, el banco necesita que refirmes esto. Es solo una formalidad para el seguro de la casa, por si hay algún daño». Sacó un documento y me señaló dónde firmar, pero yo ya no era la mujer confiada de hace 5 años. «¿El seguro de la casa?», pregunté mirándolo fijamente. Creí que eso se renovaba automáticamente, Adrián. Él titubeó. Solo un segundo. Sí, pero cambiaron las pólizas. Es por la garantía. Se estaba enredando en su propia mentira. Mientras él hablaba, mi mano derecha estaba en el bolsillo de mi bata, donde guardaba mi celular. Discretamente presioné el botón lateral 3 veces, activando la grabadora de voz. Era una función que Isabela me había enseñado para grabar recordatorios. Ahora estaba grabando la prueba de su fraude. Le pedí que me explicara de nuevo, lentamente, qué estaba firmando. Él repitió la mentira. «Es solo para ratificar que yo puedo manejar los pagos del seguro de la casa». «No es nada, mamá. Solo burocracia». Leí el encabezado del documento que me extendía. No era una póliza de seguro. Era una ratificación de poder notarial general amplio e irrestricto. El mismo poder que firmé en el hospital. Estaba intentando reforzar su arma legal, probablemente porque el banco o el notario le habían advertido que un poder de 5 años de antigüedad podría ser cuestionado, especialmente para una transacción tan grande como 1.2 millones. Mi sangre hirvió, pero mi voz salió serena. «Déjamelo, Adrián. Quiero leerlo con mis gafas nuevas». Su sonrisa se tensó. «No hay tiempo, mamá. El gestor está esperando», insistió, pero yo me mantuve firme. «Lo leeré y te lo daré más tarde». Se fue de mal humor, murmurando sobre lo complicada que me estaba volviendo. Saqué el celular de mi bolsillo y detuve la grabación. La guardé bajo el nombre Mantenimiento del Jardín. Ahora tenía su voz, clara como el cristal, mintiéndome descaradamente sobre el documento que le daba control total sobre mi patrimonio. Era la tercera prueba. La implicación era devastadora. Mintió sobre el documento. No era un malentendido. Era un acto consciente de engaño para asegurar el robo. Tenía el patrón de robo, 35.000, el plan maestro, el email del 1.SME y la prueba del engaño, el audio. Pero faltaba una pieza, la garantía, el préstamo de 2022 que Adrián había pedido para su negocio fallido, ese para el que yo había puesto mi casa de $800.000 como colateral. Adrián siempre había sido vago sobre el estado de ese préstamo. «Todo controlado, mamá», decía. Pero con lo que acababa de descubrir, necesitaba ver el documento original. Necesitaba saber exactamente qué había firmado y qué tan expuesta estaba. Sabía dónde guardaba esos papeles cruciales. En mi antigua caja fuerte, escondida detrás de un cuadro en mi habitación. La caja fuerte era vieja, de combinación manual. No la había abierto en años. El olor a papel viejo y metal frío salió cuando la puerta finalmente cedió con un chirrido. Adentro estaba mi testamento,
las escrituras originales de la casa y una carpeta azul que decía Préstamo Comercial Duarte, 2022. La saqué y la llevé a mi escritorio. El peso del papel era significativo. Me senté y abrí la carpeta. Allí estaba, el contrato de garantía. Mis ojos buscaron la cláusula de ejecución. La encontré en la página 4. Mi firma estaba allí, temblorosa pero válida. La garantía era sólida. Si Adrián incumplía un solo pago, el banco podía tomar mi casa. Me di cuenta de que Adrián no solo estaba fallando en pagar ese préstamo, probablemente lo estaba ignorando deliberadamente. ¿Por qué pagar una deuda de $800,000 con su propio dinero, cuando podía simplemente esperar a que el banco ejecutara la garantía, me dejara en la calle y él se mudara a su nueva mansión de 1.2 millones comprada con mi fondo de retiro? El plan era diabólico en su simpleza. No solo me robaba mi futuro, mi retiro, sino también mi pasado, mi hogar. La implicación me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Si él no pagaba, yo perdía mi hogar. Estaba acorralada, pero al ver ese contrato de garantía, no sentí desesperación, sentí claridad. La directora de escuela, la administradora, vio una salida. El contrato de garantía era mi prisión, pero también era mi llave. Si él podía usar mis bienes en mi contra, yo podía usar sus deudas en su contra. La cláusula de ejecución no solo le daba derechos al banco, también me los daba a mí, la garante. Si yo pagaba la deuda que él había contraído, ¿qué pasaba con la garantía? ¿A quién le pertenecería entonces la casa? Una idea fría, precisa y absolutamente legal comenzó a formarse en mi mente. Tenía las pruebas, ahora necesitaba un plan. Adrián creía que yo era una anciana senil. Claudia creía que yo ya había vivido. Ambos estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Mi hijo había olvidado que yo era la mujer que le había enseñado a leer, pero que se había guardado para sí misma el conocimiento de cómo leer las letras pequeñas. El miércoles se acercaba, y ellos esperaban $1.2 millones. Yo me aseguraría de que recibieran exactamente lo que merecían. Nada. La humillación en la notaría sería solo el aperitivo. El plato fuerte se serviría en la puerta de mi casa, la casa que intentaron robar. El descubrimiento de los extractos fue doloroso. El correo electrónico fue aterrador. El audio fue la confirmación de la traición. Pero este documento de garantía, este fue el que selló su destino. Adrián había cometido un error fatal. Había dejado un rastro de papel. Había subestimado a la única persona que había dedicado su vida a leer entre líneas. No se dio cuenta de que mientras él planeaba su futuro lujoso, yo estaba auditando mi pasado doloroso. Y esa auditoría acababa de darme todas las armas que necesitaba para la guerra que él mismo había declarado. Reuní las 4 pruebas sobre mi cama. Los extractos bancarios resaltados en amarillo, la foto del correo electrónico en el celular de Isabela, mi celular con la grabación de audio lista para reproducir y el pesado contrato original de la garantía. Eran mi arsenal, 4 pilares de su engaño, 4 herramientas para mi retribución. Ya no era Cecilia Duarte, la madre devota y víctima. Era la directora Duarte, y estaba a punto de dar la lección más importante de la vida de mi hijo. Una lección sobre consecuencias, respeto y el verdadero costo de la traición. La sensación de urgencia era palpable. El correo decía, antes del miércoles. Hoy era domingo por la noche. Tenía menos de 48 horas para desmantelar un fraude que ellos llevaban años construyendo. Tenía que moverme rápido, en silencio y con una precisión quirúrgica. No podía permitirme un solo error. Cada paso debía ser legal, irrevocable y ejecutado antes de que ellos se dieran cuenta de que la anciana senil estaba vaciando la cuenta, pero no de la forma que ellos esperaban. Mi primera llamada sería el lunes a las 8 de la mañana. El reloj marcaba las 3 a.m. Guardé las pruebas de nuevo. El contrato de garantía volvió a la caja fuerte, pero esta vez lo puse en un sobre separado, listo para ser transportado. Los extractos los guardé en mi bolso. El audio y la foto estaban seguros con Isabela. Me volví a la cama, pero no a dormir. Me senté y comencé a escribir mi plan, paso por paso, hora por hora. Lunes,
La revocación. Martes, la transferencia. Miércoles, la confrontación. Ellos tenían un plan para robarme. Yo tenía un plan para recuperarlo todo. Y el mío era mejor. El miedo se había transformado en una energía fría. Ya no sentía la vulnerabilidad de la víctima. Sentía el poder de la estrategia. Yo, que había lidiado con sindicatos, juntas escolares y políticos corruptos, no iba a ser derrotada por mi propio hijo arrogante y su esposa, codiciosa. Iban a aprender que subestimar a una mujer que ha pasado 70 años observando el mundo no es solo un error de cálculo, es un error fatal. El miércoles en la notaría, Adrián esperaría un depósito de 1,2 millones de dólares. No sabía que yo ya había programado un retiro mucho más grande. El retiro de mi confianza, mi casa y mi futuro de sus manos manchadas. ¿Qué parte de este plan secreto te impactó más? Si historias como esta te importan, déjame un like para que esta verdad llegue más lejos y cuéntame qué harías tú en mi lugar. El lunes a las 8:00 am en punto, marqué el número privado del doctor Mauricio Torres. Era un viejo conocido de mis días en la dirección de la escuela. Un hombre serio, ejecutivo y, lo más importante, discreto. «Doctor Torres, habla Cecilia Duarte», le dije con voz firme. «Necesito una consulta urgente hoy. Es sobre un asunto patrimonial y una procuración. Tengo pruebas documentales». Su voz no mostró sorpresa. Simplemente me dio una cita para las 10:00 am. Colgué el teléfono y miré el sobre que contenía mi arsenal, los extractos, el contrato de garantía y el celular con el audio y la foto del email. El primer paso de mi contraofensiva silenciosa estaba en marcha y la puntualidad era mi primera arma. Llegué a su oficina a las 9:50 am. El lugar olía a madera barnizada y libros de leyes. El doctor Torres, con sus 60 años y un traje impecable, me recibió sin preámbulos. No perdí el tiempo en cortesías. Desplegué las pruebas sobre su escritorio de caoba, una por una, en orden cronológico. Primero los extractos bancarios con los $35,000 resaltados en amarillo. Luego la foto del correo electrónico de Claudia, con la fecha límite del miércoles y la cifra de 1,2 millones. Tercero, reproduje el audio donde Adrián me mentía sobre la ratificación del poder. Finalmente le entregué el contrato de garantía de mi casa de $800,000. Él escuchó, leyó y asintió. Su rostro una máscara de concentración profesional. «Cecilia», dijo finalmente, quitándose las gafas, «esto no es solo abuso de confianza. Esto es un intento de fraude y administración fraudulenta. El correo electrónico es explícito». Le expliqué mi idea, usar la garantía en mi favor. Él asintió lentamente. «Es legal, Cecilia. Arriesgado, pero absolutamente sólido si seguimos los pasos al pie de la letra». Me explicó el procedimiento. La revocación del poder debía ser el primer movimiento, y debía ser inmediata. «Hoy mismo», afirmó. «Luego aseguraremos los fondos antes de que él pueda reaccionar. Y finalmente, ejecutaremos la garantía pagando la deuda que él contrajo. La propiedad volverá a usted». Sentí una calma helada. Tenía al aliado correcto. Salí de su oficina a las 11:30 am con una carpeta timbrada bajo el brazo y un plan de acción detallado con plazos estrictos. Mi siguiente parada era la notaría número 12, la misma donde Adrián planeaba cometer su fraude. Tenía que ser esa notaría. El doctor Torres me explicó que revocar el poder en el mismo lugar donde fue emitido y donde probablemente se usaría, creaba un registro inmediato y alertaba al personal clave. Adrián no solo encontraría la cuenta vacía, encontraría que su llave maestra, el poder notarial, había sido destruida horas antes de que intentara usarla. La ironía era deliciosa. Llegué a la notaría número 12 a las 15:45 p.m. del lunes, lista para mi cita de las 16:00 p.m. Era el mismo notario de rostro cansado que vería 2 días después. «Vengo a firmar una revocación de poder», le anuncié con serenidad. El trámite fue rápido, casi anticlimático. Firmé el documento que deshacía legalmente la confianza que había depositado en mi hijo 5 años atrás, en esa cama de hospital. El doctor Torres se había encargado de enviar una notificación formal. «Queda revocado con efecto inmediato, señora Duarte»,
dijo el notario, sellando el papel. Sentí como si me quitara un peso de encima, una cadena que yo misma me había puesto. Al salir de la notaría, respiré el aire contaminado de la ciudad, pero me pareció más limpio. Eran las 16:30 p.m. del lunes. Había desarmado a mi hijo. Ahora tenía que proteger mi dinero. El siguiente paso era el más crucial: el blindaje. El doctor Torres me había explicado el mecanismo. Un fideicomiso de administración irrevocable. Era una estructura legal que movería todo mi patrimonio líquido. Los 1.5 millones de dólares, incluyendo el 1.2 millón que Adrián codiciaba, fuera de mi cuenta personal y de su alcance para siempre. El dinero ya no estaría a mi nombre, sino a nombre del fideicomiso. El martes a las 9:00 a.m. en punto, estaba sentada frente al gerente de mi banco, acompañada por un asociado del doctor Torres. La operación fue silenciosa y digital. Presentamos los documentos del fideicomiso recién creado, cuya única beneficiaria principal era mi nieta, Isabela Duarte. La transferencia de 1.5 millones de dólares se ejecutó en menos de 5 minutos. Vi en la pantalla cómo el saldo de mi cuenta de ahorros, la que Adrián revisaba obsesivamente, pasaba de 7 cifras a exactamente 0 Thurier. Era el 0 más hermoso que había visto en mi vida. El dinero estaba a salvo, fuera de mi control, y más importante, fuera del suyo. El doctor Torres me había instruido dejar una cantidad específica en una cuenta corriente separada, dinero que no provenía de mis fondos de retiro, sino de unos ahorros más antiguos. Este dinero tenía un propósito muy específico. No era para el fideicomiso, era la munición para el siguiente disparo. A las 14:00 p.m. de ese mismo martes, mi abogado ejecutó el tercer paso del plan. Hizo una transferencia directa al banco que mantenía la hipoteca comercial de Adrián, pagando la totalidad de la deuda de su préstamo fallido. El mismo préstamo por el cual mi casa de $800,000 estaba como garantía colateral. El pago no fue un acto de generosidad, fue un movimiento estratégico. Al yo, la garante, pagar la deuda que Adrián, el deudor, había incumplido, la ley era clara. La garantía se ejecutaba a mi favor. El banco, habiendo recibido su dinero, me transfirió legalmente la propiedad plena de la casa que yo había puesto en riesgo. En efecto, había comprado mi propia casa de vuelta, limpiándola de la deuda de mi hijo. Legalmente, Adrián y Claudia ahora vivían en una propiedad que era indiscutiblemente mía, sin cargas y sin que ellos tuvieran ningún derecho sobre ella. Y aún no lo sabían. El martes por la noche fue la calma antes de la tormenta. Adrián y Claudia cenaron fuera. Regresaron tarde, riendo, probablemente celebrando su inminente mudanza a Los Robles. Los escuché desde mi habitación, hablando en susurros excitados sobre muebles nuevos y piscinas climatizadas. No tenían idea de que su futuro se había evaporado a las 9:00 a.m. de esa mañana. No sabían que la casa donde dormían ya no les pertenecía de ninguna manera. Yo me preparé un té y revisé mi lista. Revocación, hecha. Blindaje de fondos, hecho. Ejecución de garantía, hecha. Todo estaba listo para el acto final del miércoles. Mi plan requería una condición, indispensable: dejar que Adrián procediera con la compra. Tenía que dejar que llegara a la notaría, que se sentara frente al notario y que intentara activamente mover los 1.2 millones de dólares. No era suficiente que planeara robarme. Necesitaba que intentara robarme públicamente. Necesitaba que el fraude se manifestara en un espacio oficial, frente a testigos. Su arrogancia era mi mejor aliado. Estaba segura de que ni siquiera había revisado la cuenta esa mañana. ¿Para qué? Daba por sentado que el dinero de su madre siempre estaría ahí para él. Esa arrogancia sería su perdición. El doctor Torres me había advertido que este era el momento más tenso. Si Adrián descubría la revocación o los fondos faltantes antes de la cita, podría cancelar la firma, huir o intentar alguna otra maniobra legal desesperada. Pero yo conocía a mi hijo. Estaba cegado por la codicia y la proximidad de su trofeo de 1.2 millones. Solo vería el contrato de Los Robles, no la trampa que yo había tendido a sus pies. Mi paciencia, la misma que él había confundido con senilidad,
Era ahora mi herramienta más afilada. El miércoles por la mañana me vestí con cuidado. Elegí un traje sastre de color azul marino, serio, profesional, como la directora de escuela que iba a una junta disciplinaria. Adrián y Claudia salieron de casa a las 10:00 am, visiblemente emocionados. «Mamá, tenemos una reunión importante de negocios», me dijo Adrián, ajustándose la corbata. «No nos esperes para almorzar». Le sonreí serenamente. «Que tengan mucho éxito, hijos». Su condescendencia era palpable. Me dieron la espalda y salieron, caminando hacia la guillotina que yo misma había preparado. Yo salí 10 minutos después. Tomé un taxi. No quise conducir. Necesitaba tener la mente clara. Llegué a la notaría número 12 a las 10:30 am, media hora antes de la cita de Adrián, programada para las 11:00 am. El personal de la recepción me reconoció de mi visita del lunes, pero no dijo nada. Elegí mi asiento estratégicamente, en la sala de espera principal, en una silla de vino tinto desde donde él no podría evitar verme en cuanto cruzara la puerta de cristal. No me escondí. Quería que me viera. Quería que el primer indicio de que algo andaba mal fuera mi presencia tranquila en el lugar de su triunfo. Me senté con la espalda recta, mi bolso sobre el regazo, y esperé. Repasé mentalmente la conversación que tendríamos en casa después de esta humillación pública, porque la notaría era solo el acto 1. El acto 2, la notificación de, desalojo, ocurriría en mi territorio, en mi casa. Adrián y Claudia perderían su casa soñada y la casa en la que vivían en el lapso de 2 horas. La magnitud de su caída era precisa, calculada y, en mi opinión, perfectamente justa. No era venganza caliente, era el frío reequilibrio de la balanza. A las 11:02 am, la puerta de cristal se abrió. Adrián entró primero, pavoneándose, seguido de Claudia. Él estaba sonriendo, diciéndole algo al agente inmobiliario que los acompañaba. Entonces me vio. Su paso vaciló. La sonrisa se congeló en su rostro. La confusión lo golpeó visiblemente. Me miró. Luego miró al mostrador. Luego me volvió a mirar, como si yo fuera una aparición, una pieza que no encajaba en su fantasía. Me limité a sostenerle la mirada, serena, asintiendo levemente. El pánico sutil comenzó a formarse en sus ojos. La segunda fase de mi plan apenas comenzaba. Él intentó ignorarme. Se acercó al mostrador. Anunció su nombre para la firma de las 11:00 am. El notario lo miró con esa misma expresión de incomodidad que yo había visto el lunes. «Señor Duarte, por favor, tome asiento. Hay un asunto que debemos discutir antes de proceder». Adrián me lanzó una mirada furiosa, como si mi mera presencia fuera la causa del retraso. «¿Qué asunto? Todo está en orden. La transferencia está programada». Lo vi sacar su celular, probablemente para revisar la cuenta por primera vez. Demasiado tarde. El notario carraspeó, llamando su atención. «Señor Duarte, sobre el poder notarial que usted ostentaba de la señora Cecilia Duarte». Adrián levantó la vista del teléfono. Su rostro comenzaba a palidecer. Fue revocado el lunes a las 16:00. Y entonces, el notario continuó. «Y sobre la transferencia de $1.2 millones, nuestros sistemas indican que la cuenta de origen tiene fondos insuficientes. De hecho, el saldo es 0. Ese fue el momento que dio inicio a la escena que yo había visualizado. La explosión de Adrián, el grito de «¡Imposible!». Todo salió según lo planeado. Mi plan silencioso había funcionado sin un solo contratiempo. Cada paso legal, cada transferencia, cada firma había sido ejecutada en las 48 horas previas, bloqueando cada salida, cada posibilidad de escape. Adrián no solo no podía acceder al dinero, sino que el poder legal con el que intentaba cometer el fraude ya no existía. Estaba intentando abrir una caja fuerte con una llave rota, solo para descubrir que la caja fuerte ya estaba vacía. La humillación pública era total. Y, mientras él gritaba, yo me preparaba para la siguiente fase, la confrontación en casa. La belleza de mi estrategia no radicaba en la complejidad, sino en la velocidad y el uso de las propias herramientas del sistema contra ellos. Usé el sistema notarial para revocar el poder. Usé el sistema bancario para blindar mi dinero en un fideicomiso.
y usé el sistema legal de contratos para ejecutar la garantía de la deuda que él mismo firmó. No rompí ninguna ley, simplemente apliqué las reglas con una eficiencia que ellos, en su arrogancia, nunca creyeron que yo poseía. La directora de escuela siempre supo que el diablo está en los detalles, y yo había revisado cada detalle. Ahora, mientras Adrián seguía gritando al notario, yo tomé mi bolso. Me levanté calmadamente y caminé hacia la salida. No necesitaba escuchar más. El agente inmobiliario se disculpaba con el notario. Claudia parecía que iba a desmayarse, y Adrián estaba rojo de furia. Salí al aire de la calle, tomé otro taxi y me dirigí a casa. Tenía que llegar antes que ellos. El doctor Torres ya debía estar esperando en mi puerta, con el siguiente documento legal en su maletín: la notificación de desalojo. El telón apenas bajaba en el primer acto. Adrián se quedó paralizado por un segundo, procesando mis palabras. El color abandonó su rostro tan rápido que pareció enfermar. ¿Qué quieres decir con que no me pertenece? ¿Qué hiciste? Su voz, que segundos antes era un rugido de autoridad, ahora era un siseo estrangulado de pánico. Volteó desesperadamente hacia el notario, buscando un aliado, una explicación que no viniera de mí. El notario, sin embargo, se limitó a revisar sus papeles y confirmar mi declaración, con un asentimiento casi imperceptible. El poder notarial número 345B fue revocado por la señora Duarte el lunes a las 16:00 horas. ¿Y la cuenta de origen? Está en ceros, señor. La victoria era pequeña, pero quirúrgica. El arma había sido desactivada y la bóveda estaba vacía. Claudia fue la primera en entender la magnitud del colapso. Su obsesión por el estatus se evaporó, reemplazada por un terror financiero puro. «¡Adrián!», gritó, y esta vez su voz fue aguda, estridente, perdiendo toda compostura. Agarró el brazo de su esposo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¡La casa de los Robles! Perdimos el depósito. El agente está aquí». El agente inmobiliario, que había estado observando todo con creciente horror, retrocedió un paso, guardó su pluma y cerró su portafolio. «Señor Duarte, creo que su financiamiento no está en orden. Daremos la venta por perdida». La dinámica había cambiado. Ya no eran los compradores estrella, eran una farsa expuesta. No me quedé a observar el resto del desastre. Ya había logrado mi objetivo en esa notaría, la exposición pública de su intento de fraude. Mientras Claudia comenzaba a sollozar, no de tristeza, sino de rabia, yo tomé mi bolso del mostrador de mármol. Alisé mi traje sastre, un gesto de control y finalidad. Miré al notario, que me observaba con una nueva expresión, quizás de respeto. «Gracias por su tiempo y su profesionalismo», dije con calma. Luego giré hacia mi hijo, cuyo rostro era una máscara de odio e incredulidad. «Adrián, tenemos que hablar. Te espero en casa». No fue una petición, fue una orden. Él intentó reaccionar. La furia superó su parálisis. «Tú no vas a ningún lado», gritó, dando un paso para interceptarme antes de que llegara a la puerta. «Me robaste. Ese dinero era nuestro». Levantó la mano, no para golpearme, sino para señalarme, pero el gesto fue tan violento que el guardia de seguridad de la notaría, un hombre corpulento cerca de la entrada, dio un paso al frente, poniendo su mano en el hombro de Adrián. «Señor, le pido que baje la voz y no moleste a la señora». Fue la humillación final. Mi hijo, el gran empresario, reducido a una amenaza que necesitaba ser contenida por un guardia. Salí de la notaría número 12 y crucé las puertas de cristal hacia el sol de la mañana. El aire de la calle se sentía fresco. Dejé atrás los gritos ahogados de Claudia y las maldiciones de Adrián. Los dejé en medio de las ruinas de su plan maestro. Los otros clientes en la notaría los observaban con una mezcla de lástima y desprecio. Su reputación, que tanto les importaba, había quedado destrozada en menos de 10 minutos en un espacio público. Esta victoria, aunque dulce, no era el final. Había salvado mi dinero, pero aún tenía que recuperar mi hogar. La verdadera confrontación aún estaba pendiente. Tomé el taxi que me esperaba, exactamente como lo había planeado. Durante el trayecto de 20 minutos a casa, no sentí euforia. Sentí una fría determinación.
Sabía que la humillación en la notaría no los detendría, solo los enfurecería. Conducirían a casa como locos, convencidos de que aún tenían derechos, de que podían intimidarme en la privacidad de mi hogar, de que la casa en la que vivían seguía siendo su fortaleza. No sabían que la garantía había sido ejecutada. No, sabían que el doctor Torres estaba esperando mi señal a solo una calle de distancia, con la notificación de desalojo en su maletín. Esta victoria financiera, el aseguramiento de los 1.2 millones de dólares, era solo la mitad de la batalla. Había cortado su financiamiento, pero no había cortado su acceso a mi vida. Aún vivían bajo mi techo, comían mi comida, dormían en habitaciones que yo había pagado, mientras planeaban cómo declararme senil. La humillación en la notaría cambió la dinámica de poder. Yo tenía el dinero, pero el enfrentamiento en casa cambiaría la dinámica de la realidad. Yo tenía la propiedad, y esa era la batalla final. El dinero era reemplazable. Mi hogar no lo era. Llegué a la casa. La calle estaba tranquila. Pagué al taxista y caminé lentamente hacia mi puerta principal. Saqué mi juego de llaves. Mientras buscaba la correcta, envié un mensaje de texto al doctor Torres. «Estoy en la puerta. Proceda». Vi su auto gris doblar la esquina lentamente. Sabía que tenía, como mucho, 5 minutos antes de que Adrián y Claudia llegaran, echando humo. Metí la llave en la cerradura. El clic metálico sonó inusualmente fuerte en el silencio. Este era el verdadero punto de inflexión. Había ganado la batalla financiera, pero la guerra por mi dignidad estaba a punto de comenzar en mi propia sala de estar. Escuché el sonido de su auto deportivo frenando bruscamente frente a la casa, apenas 10 minutos después de mi llegada. Las puertas se cerraron con un portazo que resonó en toda la calle. Segundos después, pasos pesados y furiosos subieron corriendo por el porche. El doctor Torres ya estaba de pie en mi estudio, con la puerta entreabierta, su maletín de cuero sobre el escritorio. Yo permanecí en el vestíbulo, de pie, esperando. No sentía miedo, sentía el frío pulso de la justicia. Escuché el sonido metálico y violento de una llave, intentando forzar una cerradura que ya no le correspondía. El mecanismo nuevo, que había mandado instalar esa misma mañana, no cedió. Hubo una pausa de incredulidad, seguida de un golpe seco. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Adrián estaba distorsionada por la rabia. Sonaba como un animal enjaulado. Claudia gritaba algo ininteligible detrás de él. Esperé un latido más, disfrutando el sonido de su impotencia contra mi propia puerta principal. Luego, giré el pestillo y abrí la puerta lentamente, solo lo suficiente para verlos. Estaban empapados en sudor, a pesar del aire fresco. La corbata de Adrián estaba torcida y el rímel de Claudia corría por sus mejillas. El espectáculo de la notaría los había deshecho físicamente. «¿Qué hiciste?», fue lo primero que gritó Adrián, empujando la puerta para entrar, invadiendo mi espacio. Su aliento olía a café rancio y pánico. «Nos humillaste frente a todos. Arruinaste el negocio de los robles. Nos costaste el depósito». Intentó tomarme del brazo, pero yo retrocedí un paso, y mi mirada helada lo detuvo. Su furia era la de un niño al que le quitan un juguete, incapaz de comprender que el juguete nunca fue suyo. Para él, la humillación pública era peor que el intento de robo que él había perpetrado. Su ego era su mayor debilidad. Claudia lo siguió, empujándolo a un lado, su voz un chillido agudo que lastimaba los oídos. «Esta casa también es nuestra. Lo que sea que hiciste, lo vas a revertir». Se plantó frente a mí, demasiado cerca, intentando intimidarme con su juventud y su agresión. «Nos debes ese dinero, Cecilia. Todo tu dinero es de Adrián por derecho». La crudeza de su codicia finalmente salió a la luz, sin filtros, sin la falsa dulzura con la que me había tratado durante años. Ya no eras suegra, eras Cecilia. Ya no era un asunto familiar, era una demanda abierta. «No, Claudia». Mi voz salió perfectamente nivelada, cortando su histeria. «Esta casa es mía». Hice una pausa, dejando que la afirmación de propiedad se asentara en el aire tenso del vestíbulo. Miré más allá de ellos, hacia el porche, como si notara su equipaje, invisible. «Y no, Adrián, yo no arruiné tu negocio. Arruinaste el poder notarial que te di mintiéndome». Di un paso atrás, abriendo más la puerta,
pero no como una invitación, sino como una revelación. El escenario estaba listo para mi único invitado, mi único testigo, la verdadera audiencia de este acto final. En ese preciso instante, el doctor Mauricio Torres salió del estudio y se paró a mi lado, su presencia llenando el vestíbulo de una autoridad silenciosa y formal. Sostenía su maletín de cuero en una mano. Adrián y Claudia se congelaron. Ver a un abogado, a mi abogado, parado en mi casa en ese momento, era un golpe que no habían anticipado. La furia de Adrián se convirtió en una confusión tartamudeante. Tú, ¿qué estás haciendo aquí?», logró decir, señalando al doctor Torres, su mente incapaz de procesar esta nueva variable. El juego había cambiado de reglas sin que él lo supiera. «Buenas tardes, señor Duarte, señora Ferrer», dijo el doctor Torres con una voz profunda y ejecutiva. No les dio la mano. «Estoy aquí en representación legal de mi clienta, la señora Cecilia Duarte, dueña de esta propiedad». Abrió su maletín con un clic metálico y preciso. La cara de Claudia palideció. Entendió, antes que Adrián, que esto no era una discusión familiar. Esto era un procedimiento legal. Adrián, por su parte, seguía vibrando de rabia. «No puedes tener un abogado. Yo manejo tus asuntos. Yo tengo el poder». Estaba operando bajo una realidad que había dejado de existir hacía 48 horas. «De hecho, Adrián, ya no manejas nada». Mi voz fue serena. «Y el doctor Torres está aquí para entregarte la primera consecuencia de tus actos». El abogado sacó un sobre grueso, timbrado, y se lo extendió a Adrián. Adrián lo miró como si fuera una serpiente. «No voy a tocar nada», siseó. «Es la notificación de desalojo». Le informé fríamente. «Tienen 30 días calendario para desalojar esta propiedad. Es una orden legal y definitiva. El plazo comienza hoy». La palabra desalojo finalmente penetró la coraza de arrogancia de Adrián. Él soltó una risa, un sonido agudo, casi histérico. «¿Desalojo? ¿De nuestra propia casa? Te volviste completamente loca. Estás senil, mamá». Se volvió hacia el doctor Torres. «Mi madre no está competente. Usted se está aprovechando de una anciana». Era su última línea de defensa, la narrativa que llevaban meses construyendo. Pero esa narrativa se basaba en mi silencio, y yo ya no estaba callada. Era el momento de presentar la primera prueba, la que desmantelaba su coartada de mi supuesta incompetencia y probaba su intención criminal. «Estoy perfectamente competente, Adrián. Tan competente que grabé nuestra conversación de ayer». Saqué mi propio teléfono celular del bolsillo de mi traje. El silencio cayó de golpe. Vi el pánico real en sus ojos por primera vez. Presioné reproducir. Mi voz primero, preguntando, y luego la suya, clara y condescendiente. «Mamá, el banco necesita que refirmes esto. Es solo para el seguro de la casa». La mentira resonó en el vestíbulo, clara, innegable, exponiendo su fraude. Claudia cerró los ojos, como si eso pudiera hacer desaparecer el sonido. Adrián se quedó sin palabras. El color se drenó de su rostro. Estaba atrapado. Su propia voz era el testimonio de su engaño. «Usaste un poder notarial, que además ya estaba revocado, para intentar una transacción fraudulenta esta mañana, en la notaría número 12, dije, mi voz bajando a un tono glacial. «Intentaste robar 1.2 millones de dólares de una cuenta que ya estaba vacía. Eso, Adrián, es un delito federal». El doctor Torres asintió gravemente, su mirada fija en mi hijo. «Y su reacción de pánico al escuchar la grabación», añadió el doctor Torres, su voz de abogado tomando notas mentales, «sirve como una admisión tácita de la veracidad y la intención de dolo. Todo esto frente a un testigo notarial. Sus acciones de hoy, señor Duarte, tienen consecuencias legales muy serias». Adrián retrocedió un paso, chocando con Claudia. La amenaza de delito y consecuencias legales era un lenguaje que él entendía mucho mejor que el de la moral o la gratitud. Había pasado de depredador a presa en menos de 1 minuto. Claudia intentó otra táctica, las lágrimas de cocodrilo. «Cecilia, por favor, él es tu hijo. No puedes hacernos esto. ¿A dónde iremos? No tenemos nada», suplicaba, pero sus ojos seguían llenos de odio. Miró alrededor del vestíbulo, la casa que creía suya,
Esta casa es nuestro hogar. Su desesperación la hacía patética. Era hora de la última lección. La lección sobre el verdadero significado de propiedad. La lección que había costado $800,000 y que yo había pagado esa misma mañana. No, Claudia. No es su hogar. Es mi casa, repetí. Y parece que ambos han olvidado cómo terminaron viviendo aquí en primer lugar. Fui a mi estudio y saqué la carpeta azul que había recuperado de mi caja fuerte. El contrato de garantía original. Se lo mostré, sin entregárselo. Adrián, ¿recuerdas esto? El contrato de garantía colateral que firmé en 2022 para tu negocio fallido. La garantía de $800,000 sobre esta casa. Adrián asintió, mudo, sabiendo que se avecinaba otro golpe. Ese préstamo que tú dejaste de pagar, esperando que el banco ejecutara la garantía y me echara a la calle para tú mudarte a Los Robles. Hice una pausa, asegurándome de tener su atención total. Lo pagué, esta mañana, a las 10 en punto, con fondos que no estaban en el fideicomiso. Vi la confusión en su rostro. Él no entendía. Pagué la totalidad de la deuda, y según esta cláusula, la número 7, al yo, la garante, liquidar la deuda, el banco me transfirió la propiedad plena de vuelta. La casa está limpia y es mía. Legalmente, continué saboreando la palabra. Ustedes ya no viven aquí. Han estado viviendo de gratis en mi propiedad, mientras planeaban robarme el resto de mi patrimonio. Adrián miró la notificación de desalojo en su mano, luego el contrato de garantía, luego a mí. El rompecabezas de su ruina finalmente estaba completo en su mente. No había escapatoria, no había tecnicismos, había sido superado en estrategia, legalidad y ejecución por la madre senil, a la que planeaba despojar. La directora de escuela había dado su clase magistral. El doctor Torres dio un paso al frente, retomando el control. Resumiendo la situación legal, señores. Primero, el intento de transferencia de $1.2 millones ha fallado porque el poder notarial fue revocado. Y los fondos han sido asegurados en un fideicomiso irrevocable, fuera del alcance de ustedes y de mi clienta. Segundo, esta casa, valorada en $800,000, pertenece legal y exclusivamente a la señora Duarte, tras la ejecución de la garantía. Tercero, esta es una notificación de desalojo legal de 30 días. La tríada de consecuencias patrimoniales era clara. Ah, y un último detalle financiero, agregué, incapaz de resistirme. Adrián y Claudia vivían de extensiones de mis tarjetas de crédito, justificándolas como gastos administrativos. El doctor Torres también notificó esta tarde a la central bancaria. Todas las tarjetas de crédito adicionales vinculadas a mis cuentas han sido canceladas. Supongo que tendrán que encontrar otra forma de pagar la gasolina de su auto deportivo. Ese fue el golpe final, el corte de su estilo de vida inmediato. Claudia soltó un sollozo seco, un jadeo de pura desesperación financiera. Miró a Adrián con un odio que no había visto antes. «¡Hiciste esto!», le gritó a él. «Tú y tu estúpida arrogancia. Nos dejaste sin nada». Se volvieron el uno contra el otro, allí mismo en mi vestíbulo. Dos ratas peleando en un barco que se hundía. Adrián estaba pálido, temblando, no de rabia, sino de miedo puro. Había perdido su dinero, su casa y su fuente de ingresos en el lapso de 1 hora. Su mundo, construido sobre mis cimientos, acababa de colapsar. El doctor Torres carraspeó. «Les sugiero que acepten la notificación, señor Duarte. Mi clienta les ha dado 30 días, lo cual es generoso dadas las circunstancias de intento de fraude. Si se niegan a firmar, procederemos con un desalojo forzoso con la policía el lunes, y créanme, eso será mucho más desagradable para su reputación». La palabra reputación tocó un nervio. Adrián, temblando, tomó la pluma que el abogado le ofrecía y firmó el acuse de recibo de la notificación. Su mano, usualmente tan firme, apenas podía sostener la pluma. «Ahora», dije, abriendo la puerta principal por completo, «les pido que se retiren de mi casa. Tienen 30 días para sacar sus pertenencias. Si intentan entrar sin mi permiso antes de eso, llamaré a la policía por allanamiento». Adrián me miró, sus ojos buscando una última chispa de la madre que siempre lo perdonaba. No encontró nada, solo encontró a la directora Duarte, a la mujer que había recuperado su poder.
Salieron al porche, tropezando, derrotados. Adrián ni siquiera miró a Claudia. Se subieron a su auto de lujo, que pronto no podrían pagar, y se fueron. Cerré la puerta. Cuando cerré la puerta, el clic del pestillo resonó en el vestíbulo vacío. El silencio que cayó después fue absoluto, profundo, casi ensordecedor. Por primera vez en 5 años, mi casa estaba callada. Ya no había gritos, ni susurros conspiradores, ni el sonido de sus pasos arrogantes sobre mi piso. Me apoyé contra la madera sólida de la puerta, la misma que habían intentado forzar, y respiré hondo. No sentí euforia, ni siquiera alivio inmediato. Sentí el peso de la gravedad regresando, la certeza de que el mundo, que había estado inclinado en un ángulo imposible, finalmente había vuelto a su eje. La batalla había terminado. La casa era mía. Los siguientes 30 días fueron un ejercicio de logística fría. Adrián y Claudia vinieron a retirar sus pertenencias en 3 ocasiones, siempre en horarios que yo no estaba. Dejaron la llave en el buzón. Isabela me contó que se habían mudado a un pequeño apartamento alquilado de 2 habitaciones cerca de la autopista, un lugar de paredes delgadas y sin portero. La casa de 1.2 millones en Los Robles era un sueño muerto, y la casa de $800.000 que daban por sentada ahora era una fortaleza inalcanzable. El imperio que construyeron sobre mi confianza se había derrumbado, reduciéndose a cajas de cartón en un alquiler temporal. Establecí los nuevos límites con la precisión de un cirujano. Eran necesarios, no por odio, sino por autopreservación. Bloqueé sus números de teléfono, el de Adrián y el de Claudia. Cualquier comunicación futura tendría que ser por correo electrónico, un medio que deja registro, y con copia obligatoria al doctor Torres. Las visitas a Isabela serían coordinadas a través de mí, pero jamás pondrían un pie dentro de mi casa de nuevo. El acceso que habían disfrutado a mi vida, mi tiempo y mi patrimonio quedaba revocado tan irrevocablemente como el poder notarial que habían abusado. La puerta estaba cerrada. La restauración de mi dignidad no fue un evento, fue un proceso. Comenzó la tarde siguiente al desalojo, cuando bajé al sótano y desempolvé la vieja butaca de roble de mi esposo, la misma que Claudia había desterrado por acumular polvo. La coloqué de nuevo en su lugar junto a la ventana. Encargué que retiraran ese sofá blanco minimalista e incómodo que ella había comprado con mi dinero. Lentamente mi hogar comenzó a parecerse a sí mismo otra vez. Cada objeto que regresaba a su sitio era un pedazo de mi identidad que yo reclamaba. El silencio ya no era opresivo, era pacífico. Una semana después, llamé a un cerrajero. No porque la cerradura estuviera rota, sino por principio. Quería ver cómo el metal viejo, el que la llave de Adrián había violado, era reemplazado por uno nuevo, uno de alta seguridad, cuyas llaves solo tendríamos Isabela y yo. Observé al hombre trabajar. El sonido de sus herramientas era metódico. Cuando terminó y me entregó el nuevo juego de llaves, sentí que no solo estaba asegurando mi puerta, estaba asegurando mi futuro. Esa tarde, me senté en la butaca de mi esposo, en mi sala ahora silenciosa, y me serví una taza de té. El sabor era diferente, sabía a control. Mi rutina se transformó. Despertaba con el sol, no con la ansiedad de escuchar sus movimientos en el piso de arriba. Mis mañanas ahora consistían en leer el periódico completo, atender mi jardín y revisar mis propias finanzas. Ya no tenía que esconder papeles ni grabar conversaciones en mi bolsillo. La exdirectora de escuela, la administradora metódica, había vuelto a tomar el control de su propia vida. La casa respiraba conmigo. Ya no era un campo de batalla doméstico, sino un santuario. La tranquilidad que me habían robado valía mucho más que los 1.2 millones que intentaron llevarse. Hablando de ese dinero, ahora estaba seguro. El fideicomiso irrevocable que el doctor Torres había constituido era una obra maestra legal. El dinero estaba blindado, protegido de cualquier intento futuro de Adrián y, francamente, también de mis propios impulsos emocionales de perdonarlo. El propósito de ese fideicomiso era claro: la educación. El dinero que Adrián quería usar para una mansión ostentosa ahora sería usado para construir un futuro real. Llamé a Isabela a mi estudio.
el mismo lugar donde Adrián había revisado mis extractos bancarios. Esta vez era para revisar algo muy diferente. «Abuela, ¿estás segura?», me preguntó Isabela, sus ojos brillando mientras mirábamos el folleto de la universidad en el extranjero, esa con la que siempre había soñado. «El 1.2 millón de dólares», le expliqué. «No es un tesoro para ser guardado. Es una herramienta. Tu padre lo vio como un atajo al lujo. Yo lo veo como un atajo a tu libertad». Esa misma semana, transferimos los fondos para asegurar su matrícula y su estadía. El dinero manchado por la codicia de mi hijo fue lavado por el propósito de la educación de mi nieta. Era el mejor uso que podría haberle dado. La vida se reacomodó. Adrián y Claudia enfrentaban, por primera vez en sus vidas, la dura realidad de vivir de sus propios medios, sin el colchón financiero de la vieja senil. Isabela estaba en camino a convertirse en la abogada que yo sabía que podía ser, armada con una lección de vida sobre las letras pequeñas de los contratos y la naturaleza humana. Y yo redescubrí mi fuerza, no en la venganza, sino en la aplicación precisa de las consecuencias. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del abuso. Dime en los comentarios qué parte de esta historia te hizo pensar diferente. Si crees que esta verdad merece ser escuchada y puede ayudar a otra mujer a reconocer las señales, deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Le di a mi hijo todo mi dinero, mi tiempo y mi energía durante 45 años. Pero me tomó solo 48 horas enseñarle el verdadero valor de la confianza.